Buenos días. La Asociación de Amigos del Buen Retiro quiere agradecer a todas las instituciones y personas que se han sumado pues, a esta iniciativa que tuvimos, que nos acordamos de repente de que se cumplían 100 años del fallecimiento de nuestro apóstol del árbol, y entonces pues hicimos un llamamiento y agradeceros que todos habéis colaborado en la organización de este acto. Siguiendo el programa establecido, vamos a dar paso a la palabra de reconocimiento a don Ricardo Codorniu, de todos los que queráis, instituciones, vamos a ir llamando a las instituciones, pero también, por supuesto, a los familiares que queréis intervenir, tenéis la palabra en cualquier momento. Sí que os rogamos que la dirección de la duración de las intervenciones no sea más de 4 o 5 minutos, porque somos muchos y nos podemos alargar mucho y estamos de pie. Sí, buenos días. Agradecemos la presencia de doña Caridad Colmenarejo, que es la directora conservadora de los Jardines del Buen Retiro, Patrimonio Mundial. No sé si querrá decirnos unas palabras, pero agradecemos su presencia y nos gustaría que saludase, aunque sea con una palabra solo. Gracias. Como ha dicho, que no se debe pisar. Nada más que agradeceros estar aquí. Nos reunimos en un día muy importante y muy significativo, ya no solo para todos los ingenieros de montes, sino para los árboles de España, del mundo. Trabajó muchísimo y gracias a Dios en el retiro lo tenemos y lo podemos valorar, conmemorar cada una de sus actuaciones, y nos acompaña día a día en la conservación del parque. Muchas gracias a todos y que disfrutemos de este acto. Muchas gracias. Bueno, veis, Caridad es una gran trabajadora aquí del Retiro. El Retiro es un tesoro que tenemos en Madrid, en el centro de Madrid, y tenemos que conservarlo. Y entonces, bueno, pues tratamos nosotros de ayudarlo, a veces, pues, no acertadamente, yo lo entiendo, pero tratamos de colaborar la Asociación de Amigos del Retiro en este tema. Yo pensaba que iba a venir un solo descendiente, Carlos. Resulta que la mitad son descendientes. Entonces Carlos, que en principio, si no estoy equivocado, es tataranieto de don Ricardo, pues nos va a decir unas palabras pues, en torno a su tatarabuelo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Yo os voy a decir lo que pienso en pocos minutos de don Ricardo. Tuve la dicha de conocer a sus 4 hijos, Tatiana, mi bisabuela María, mi tío Joaquín y la tía Carolina, que era mi madrina, por eso me llamo yo Carlos, que estuvo casada con Juan Antonio Pérez Urruti Villalobos, ingeniero de montes. Yo por eso ahora me acabo de hacer ingeniero de montes, me quedo solamente el proyecto fin de carrera, pero casi era un deber que yo tenía con mi tía Carolina, a la cual yo reverenciaba y me hablaba muchísimo de su padre. De ahí me hablaba muchísimo mi bisabuela María, con la cual tuve la dicha de vivir pues hasta que ya murió en el año 63, yo tenía 14 años, y me contaba muchísimas cosas de su padre. Y realmente lo mismo que se dice, que de tal palo tal astilla, si cogemos las astillas podemos ver el palo, que es don Ricardo. Entonces la Tiana era una santa, su hija mayor, que casó con un gran médico, que ha tenido descendientes de gran prestigio en el orden de la medicina, que eso nos lleva a los antepasados de los Codorniu, que hay dos antepasados muy ilustres. Uno es Manuel Codorniu Ferreras, que fue un personaje de la época de Isabel II, llevó una vida aventurera, era un gran médico, fue el que descubrió el vector de la fiebre amarilla y por eso llevó las tropas que estaban acantonadas a las cabezas de San Juan, junto con su amigo Riego, que eso le costó, que cuando llegó la década luminosa, pues le expulsaron de España, se tuvo que ir a México, y llevó una vida aventurera en México. Lo que pasa es que era un gran médico, luego Isabel II le perdonó y era pues, el creador de la sanidad militar española. Hay un retrato muy bueno en lo que era el Museo del Ejército, no sé ahora qué habrá pasado con él,
Y don Manuel Codorniu pues era un personaje médico de la época. Tuvo 2 hijos, Joaquín y Antonio. Antonio era un gran médico también, fue destinado a Filipinas. En el año 1843 estuvo 10 o 12 años. Escribió mucho sobre la... Entonces, yo veo ahí que genéticamente don Ricardo estaba muy influenciado por esos 2, digamos, el abuelo y su tío, que le habían hablado evidentemente de toda la dedicación a la flora, a la fauna, al medio ambiente. Es decir, digamos, los genes ambientales le vienen a don Ricardo de su tío y de su abuelo, claramente. Luego, por otra parte, era la familia materna, la familia Estárico, era una familia, el apellido Estáricos realmente es un apellido de origen griego, estaicos, de gente, digamos, que vino a España a través de Italia, como una serie de migrantes que se establecieron en Cartagena y que acabaron todos emparentados. Y ahí están los Rolandi, los Di María, los Espotorno, todos eran familiares. Y esta gente se dedicaba, pues, básicamente al comercio, eran comercio de todo tipo, hacían también cuestiones navieras. Y bueno, pues de ese conjunto de parientes catalanes militares y de comerciantes nació don Ricardo. Don Ricardo era un hombre, digamos, era un regeneracionista, realmente. Yo, después de que me he preocupado de averiguar datos sobre su vida y a través de sus hijas, sobre todo mi bisabuela María y la tía Carolina, pues creo que tengo un conocimiento de él bastante bueno y realmente debería de figurar, además de como gran forestal, como un regeneracionista de primera fila, igual que Lucas Mallada, que Ricardo Macías Picabea o que Joaquín Costa, porque pertenece además a esa generación. Todos esos nacieron hacia 1840, Ricardo Codorniu nació en 1846, perdón, y murió en el 23, y todos escribieron unos libros muy, digamos, muy preocupados por el porvenir de España. Y don Ricardo, que era un patriota, evidentemente pues veía pues toda la serie de cuestiones que había que mejorar. Yo, para no alargarme demasiado, voy a decir unas palabras que vienen en un libro que escribió Ricardo, ya muy mayor, que se llama El secreto de la dicha. Es un libro poco conocido, pero es un libro que dice muchas cosas interesantes. Aparte de hablar de la búsqueda de la felicidad, que no es ni más ni menos que practicar un cristianismo de verdad, pues hay unas palabras aquí que quiero deciros. Y luego voy a acabar con otra nota de Azorín. Azorín era muy amigo de don Ricardo, porque era también muy amigo de mi bisabuelo Juan de la Cierva, con el cual pues tuvo mucha relación. Y hay unas notas que dicen bastante de don Ricardo, porque le conoció personalmente. Este hombre se llama Gabriel Tagarría. Me voy a poner las gafas porque si no. Y decía: físicamente era alto, recio, corpulento, barbas blancas, abundantes, partidas, ojos azules, claros, de confiado mirar, expresión siempre sonriente, afable, acogedora, mano temblorosa que parece bendecir indulgente, buen andador, un leve chambergo flexible, descuidado, remata su atrayente figura de viejo simpático e hidalgo. Moralmente era la bondad, la sencillez, virtud risueña y fuerte, desinterés absoluto, caridad secreta, ardiente fe de propagandista, culto a la amistad, rectitud inquebrantable, profundo sentido de la trascendencia de la vida, creyente fervoroso, viejo cristiano. Su hermosa fe exaltada le hizo esperar sin pena, con alegre resignación, la muerte implacable. Siempre la miró como simple tránsito hacia luminosos estadios de perfección y de dicha. A los 30 años hizo un testamento que hubiera podido suscribirlo al morir a los 77 años. Trabajador esforzado, buen aprovechador del tiempo, amor efusivo hacia los débiles, culto al árbol, a los pájaros, adhesión cordial a las nobles causas de fraternidad humana, esperantista, venerable patriarca de copiosa familia. Intelectualmente tenía sólida preparación literaria y científica, afición incansable a escribir divulgando, entusiasta de su profesión, ingeniero de montes distinguidísimo, creador del Servicio Hidrológico Forestal, repoblador de la Sierra de Espuña, primera obra y modelo de las de su clase en España, inspirador de la política forestal española durante un cuarto de siglo.
corresponsal de altos centros científicos extranjeros, autor de medio centenar de folletos y conferencias dedicadas desinteresadamente a la propaganda forestal. Alentador cariñoso de los jóvenes, mereció bien de la patria por su obra sabia, buena, fecunda. Su figura venerable, su corazón infantil, su alta mentalidad dedicada especialmente al proselitismo fervoroso por la repoblación arbórea de nuestras montañas, le conquistaron inúmeros amigos y admiradores que unos le decían el viejo forestal por su conocido seudónimo y todos le llamaban el apóstol del árbol. Que su vida ejemplar trascienda y que sus nobles enseñanzas se difundan con la misma inagotable profusión con que él, incansable y generoso, esparció medio siglo de propaganda denodada, semillas de ideas y de árboles en el seno adormecido de la sociedad de la tierra española. Yo os voy a relatar una pequeña anécdota de don Ricardo que me hizo mucha gracia cuando me la contó la tía Carolina, y es que él, como tenía sus antecedentes médicos y militares muy jerárquicos, pues dijo en su testamento que en su entierro lo tenía que presidir el inspector general de Montes y en su defecto un ingeniero de caminos. Qué cosa más sorprendente. Y esto es así porque don Ricardo estimaba mucho la jerarquía, y como sabéis que las escuelas de ingenieros fueron creadas digamos a través de los ingenieros militares, la primera escuela que se creó fue la de ingenieros de caminos, luego vino la de Montes, la de minas y tal. Entonces él consideraba que el prestigio de los ingenieros era dado por su antigüedad. Entonces, si no iba el inspector general de Montes, tenía que ir un ingeniero de caminos, pero no, o sea, el ingeniero de Montes tiene que ir el más importante, si no valida, ¿no? Bueno, finalmente, para no aburriros, os voy a leer lo que dijo Azorín el día de su muerte: que las más bellas flores del Espuña, las más bellas flores silvestres cubran su tumba, que cuando los niños y los mozos vayan a la montaña, un recuerdo fervoroso para él brote en sus corazones, que cuando en las horas ardientes del verano reposemos cobijados en fresca sombra, pensemos que esta sombra se la debemos a él, que cuando en el otoño vayan cayendo doradas las hojas y nuestras plantas pisen bullida y dulce sombra, consideremos que este grato caminar no lo tendríamos sin él, que cuando nos detengamos frente a un bello árbol de tronco recio y recto, de ancha y sombrosa copa, veamos en tan hermoso ejemplar una remembranza de él, y digamos entre nosotros: su vida fue recta como el tronco de este árbol, y la sombra de su bondad amparó la desgracia y el infortunio. Que cuando en las empinadas breñas veamos esos indómites árboles montaraces que meten sus raíces entre las piedras y se levantan airosos sobre el abismo, tengamos presente la voluntad tenaz, perseverante, maravillosa del hombre que logró cubrir de follaje verde la desnuda sobriedad de la montaña. Que cuando en los días limpios contemplemos allá en lo alto, entre los claros del ramaje, el inmenso cielo azul, abriguemos la certidumbre firme de que su espíritu estará allí arriba en la serena región de lo inmortal. Amigos, que las más bellas flores del Espuña cubran su tumba, las más bellas flores silvestres. Muchas gracias. La técnica superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Gracias, Luis. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. A ver, hablar de Ricardo Codorniu es hablar de restauración forestal. Hablar de Ricardo Codorniu es hablar de repoblaciones. Hablar de Ricardo Codorniu es hablar de restauración de zonas semiáridas. Hablar de Ricardo Codorniu son muchas más cosas, entre otras un gran escritor forestal. Me permitiría decir que fue el primer divulgador forestal. Tenía una incipiente creatividad y tenía la capacidad, perdón, ¿no me oís bien? Sí. Y tenía la capacidad de preocuparse porque las nuevas generaciones tuvieran esa sensibilidad forestal que tanto nos falta hoy día. En este año, como sabéis, cumplimos 175 años en la Escuela de Montes, estamos en el 175º aniversario y para mí es un honor estar entre vosotros, entre amigos, familiares, decanos del Colegio de Montes de Madrid, decano del Colegio de Forestales de España, y deciros que yo guardo un gratísimo recuerdo de la obra de Ricardo Codorniu, porque hace 20 años tuve la oportunidad de hacer un documental sobre la restauración de la Sierra de Espuña.
La restauración de la Sierra de Espuña es un ejemplo a seguir, porque además de hacer un preproyecto o un anteproyecto de cómo lo quería hacer, lo ejecutó de libro, de manual, cómo hay que hacerlo. Mucha gente ha pasado por alto que para que esa restauración forestal fuera viable y fuera adelante, además de la falta de suelo y la falta de precipitaciones, había que hacer una red de carreteras que pudiéramos llegar a todos los sitios. Lo primero que se hizo fue una red de carreteras tremendamente bien trazada. Bien, después vinieron los diques, porque claro, con la escasez de la exigua capacidad de precipitaciones y la cantidad de escorrentía, había que detener las tierras para que pudiéramos hacer la plantación. Pero no solamente se quedó en eso, sino que además hizo por las curvas de nivel, desarrolló una serie de muros o muretes de muy baja altura para retener el suelo. Y después de todo eso, o durante ese periodo, además, también tuvo la capacidad de hacer ensayos de plantaciones con distintos pinos, de distinta manera, con piñón, con plántula, de 1 y 2 sabias, hasta que al final dio con la tecla y dijo, esto lo voy a hacer así. Era muy ambicioso, tenía la capacidad de, por lo menos en el proyecto, de llegar hasta las 60 y tantas mil hectáreas y se quedó en 17.000. Pero no está nada mal, es un ejemplo a seguir lo que hizo y la verdad es que estamos orgullosísimos de lo que hizo en la Sierra de Espuña y también en la fijación de dunas o en algunas otras ramblas de Almería. En fin, tuvo un bagaje importantísimo como profesional, como ingeniero de montes, como divulgador, como escritor, como animador del Esperanto, que bueno, no llegó pero lo intentó, también hay que hacerlo. Y hay una cosa que me sorprende muchísimo de Ricardo Codorniz, y es estar en uno de los peores momentos de la economía de nuestro país. Estábamos prácticamente en bancarrota, y fue capaz de convencer a las autoridades nacionales, a veces en contra de algunos pueblos como Totana, que le interpelaron en el Senado, para llevar a cabo una restauración ejemplar, con una capacidad de regeneración del arbolado exigua, pero que ha llegado a término, y lo tenemos ahí para que lo disfrutemos todos. Enhorabuena a aquel ingeniero de montes, apóstol de los árboles, apóstol de todos prácticamente, y enhorabuena a la familia por haber tenido este antepasado tan ilustre. Muchas gracias por vuestra presencia. Muy amable. Seguidamente tiene la palabra don José Luis Rodríguez Gamo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo y muy especialmente, como ha comentado Luis, a la familia de don Ricardo, que nos honra con su presencia, que muchos os habéis conocido hoy aquí, por esa familia tan numerosa, lógicamente, que su descendencia tuvo. Yo, como sabía que Luis iba a hacer una intervención sobre las grandes obras de don Ricardo, a mí me ha llamado mucho la atención en su biografía su carácter precursor, y yo quería destacar el carácter precursor de muchas de las cosas que hoy tenemos en la actualidad. Y me ha parecido interesante, y voy a destacaros algunas cosas de una obra a lo mejor desconocida, o no tan conocida como Sierra Espuña o como la fijación de la duna de Guardamar de Segura, como fue la creación del Parque Ruiz Hidalgo de Murcia. Me ha parecido muy interesante por el entorno en el que se encuentra su monumento, aquí en el Parque del Retiro de Madrid, ¿no? Y quería comentaros ese carácter precursor que tuvo don Ricardo, ¿no? En primer lugar, es un parque que realizó en la ribera del río Segura entre 1908 y 1955, concebido con la idea de un arboreto, donde mostrar las diferentes especies a la población y obtener conocimientos de condiciones de aclimatación para posibles usos forestales. Es decir, a él le preocupaba mucho, efectivamente, el divulgar, esto que ha trasladado antes Luis, ¿no? Por ejemplo, fijaros, con la apertura del parque, la ciudad consiguió un espacio verde de algo más de 4 hectáreas, 44.000 metros cuadrados, que representaba el 6% de la extensión superficial de la ciudad de Murcia. Eso que hoy en día
las ratios de zonas verdes que se manejan en la actualidad, pues supondría que cumplía la ciudad con lo que en la actualidad está recomendado para una población como Murcia, pero esto con 100 años de anticipación lo consiguió, ¿no? Otro de los hitos fue realizar la guía del Parque Ruiz Hidalgo de Murcia, escrita tras realizar los paseos conferencia por el parque 6 años después de inaugurarse y que, según dice el propio Codorniu, tendrá imitadores que escriban otras análogas, como así efectivamente se ha demostrado, ¿no? Estas guías divulgadoras botánicas de los grandes parques. Y es que él tuvo conocimiento de parques, de grandes parques en su visión de planificador y de diseñador, de grandes obras internacionales, desde Paxton en Birkenhead o Olmsted en el Central Park, ¿no? Fueron en los que él se fijó pues, para realizar soluciones y diseños comunes para poder llevar a cabo esta obra, ¿no? También fue un precedente de una pasión por la entomología que hoy en día se disfruta ampliamente en la sociedad. De hecho, instaló en el parque una estación sericícola, un pabellón demostrativo de la crianza del gusano de seda y de la obtención de esta. Es decir, que hoy que tanto peso tienen los polinizadores, los insectos en la sociedad, bueno, pues don Ricardo también se preocupó por divulgar a la sociedad, en este caso, el uso de los gusanos de seda, ¿no? En cuanto a reseñas botánicas, en este parque pues instaló más de 140 especies, una estación aclimatadora de especies exóticas, tuvo un especial interés por las mirtáceas, en concreto por los eucaliptos. Ya utilizó más de 10 especies de eucalipto pues, para probarlas y para luego ver cómo funcionaban, y de ahí distintas especies, sobre todo Robulus y luego el Camaldulensis, pues fueron las que más comúnmente se utilizaron por toda España hasta la actualidad. Hoy en día tiene importancia el mirto, pero también metrosideros, madeluca, calistemon en la jardinería murciana y española. También me ha sorprendido que dijo que el Cedrus deodara era el árbol más bello de Murcia, ¿no? Luego tuvo una gran visión paisajista inédita hasta el momento. El efecto del viento en las hojas, en chopos, álamos y washingtonias, la coloración de las hojas, la floración por la duración de la misma, la utilización por mejores épocas del año, de formas, de portes, de aromas. Fue también un precursor del actual concepto de biodiversidad. Acuñó una frase diciendo: el olmo es el preferido por los ruiseñores, ¿no? La afición por botánica y ornitología que tenía. Las propiedades medicinales, el uso de técnicas de plantación paisajísticas, en fin, sobre los cuidados culturales, pues otra cosa de la cual también fue precursor y que hoy en día pues permanece no solo de moda, de vigente actualidad, sino que es fruto de numerosos seminarios y encuentros que se producen en la actualidad en el sector de la jardinería, como es su visión sobre las podas. Y es que él dijo: en general no deben podarse los árboles de los montes ni de los parques, en general. Y esto daría para muchos comentarios en la actualidad. Y por último, terminar también con el curioso sistema de financiación. También Luis ha apuntado el problema tan grave que tenía España, pues para convencer a las autoridades para hacer las repoblaciones. Bueno, pues el sistema que existía de financiación era lo que hoy se llamaría pago por objetivo. Pues la administración al final lo que pagaba, y basándose en la famosa fiesta del árbol, era en el número de ejemplares arraigados o prosperados. Así, por cada 500 pies arraigados se premiaría con 50 pesetas cuando las semillas o plantones empleados se hubieran obtenido gratuitamente desde los libros oficiales, y con 75 pesetas en el caso de que se hubieran adquirido en el comercio. Es decir, una forma de alguna forma de promover el que la obra estuviera bien hecha y el que luego se dieran los cuidados y el mantenimiento necesario para este gran parque, ¿no? Y por último, también precursor de la colaboración público-privada, que está tan de moda hoy en día. Y es que diseñó Codorniu una original forma de implicar a toda la sociedad murciana en la construcción del parque. En la parte oriental, unos parterres se plantaron por iniciativa de las instituciones más representativas de la ciudad, otros se hicieron a título personal y en otros participaron familias o grupos de distinguidos profesionales. Es decir, que buscó también como la forma de atraer a los sectores que hoy en día llamamos los que están interesados, ¿no?, de la sociedad, por promover en definitiva este apostolado del árbol que nos ha llegado hasta nuestros días y que desde el Colegio de Ingenieros de Montes pues tenemos muchísimo que agradecerle y que seguir adelante con su grandísimo legado. Así que muchísimas gracias.
venir don José González Granados, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos, empezando primero por los familiares de Ricardo Codorniu, que nos acompañan hoy aquí en este acto. Por otro lado, en este caso al Ayuntamiento de Madrid, en este caso pues su conservadora de aquí del Parque del Buen Retiro, a la Asociación Amigos del Buen Retiro, en este caso a la Asociación también del Medio que está allí, a los colegios y todas las personas ilustres que nos acompañáis en este día tan estupendo, ¿no?, que tenemos. La verdad que es muy difícil superar los discursos que han hecho tanto Luis como José Luis, entonces, y sobre todo hablando del último, pues bueno, pues yo no lo puedo hacer mejor, pero sí que es cierto que yo también realmente nos habían dado unos apuntes que teníamos puesto que, bueno, pues hacer este homenaje que hacemos a una persona tan ilustre, a un visionario forestal, pues bueno, es todo un orgullo, sobre todo a los que estamos aquí como forestales, a los forestales también, porque gracias a este tipo de personas que con su trabajo pues ha hecho grande el sector forestal en este caso y queda su obra, como no puede ser de otra manera, igual que las grandes catedrales que dan, pues en este caso sus repoblaciones forestales de todos conocidos. Bien, pues dicho esto, como todos decíamos, hoy nos reunimos para rendir homenaje a un gigante de nuestra profesión, realmente, un hombre que dejó una marca indeleble, sin ningún tipo de duda, en la conservación de la naturaleza y en el campo de la ingeniería forestal, como he dicho antes, un visionario. Y en este centenario de su fallecimiento, de Ricardo Codorniu, conocido, como bien han dicho mis antecesores, en este caso como apóstol de los árboles, apóstol del árbol, nos encontramos aquí pues todos justamente para un merecido homenaje en agradecimiento y la profunda admiración que sentimos todos los forestales y no forestales por el legado que ha dejado a nivel nacional. Sobre todo creo que lo mejor que puede hacer una persona es dejarnos naturaleza, dejarnos en este caso bosques. Como ya se ha dicho, Ricardo Codorniu fue un verdadero pionero en fue un visionario. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando pues las islas forestales existían pero no tenían el parangón que tiene actualmente. Gracias a su labor y a su trabajo, como bien han comentado tanto Luis como José Luis, pues bueno, pues tenemos ese legado que son las repoblaciones forestales, donde él supo poner su gran conocimiento forestal. Realmente uno de sus logros más destacados fue la reforestación, como he dicho, de todo lo que es la Sierra de Espuña, en la región de Murcia, que hoy podemos admirar y que gracias a su trabajo pues convirtió pues, lo que eran unas zonas áridas en unos bosques que podemos disfrutar las generaciones actuales. Pero además, bueno, pues también se ha dicho que hizo lo que son las repoblaciones, en este caso en Guadalajara del Segura, también en esta provincia, que ese proyecto no solo tenía la intención de conservar los árboles, sino que además, bueno, pues sirvió como metodología para todas las personas, todos los forestales y ingenieros de montes que vinieron después, y sobre todo pues pionero en este caso en lo que es la repoblación de las zonas de dunas que, bueno, pues que amenazaba sobre todo por las escorrentías y todo lo que suponía en aquel periodo esta zona. Su ingenio y pasión se unieron para proteger tanto el entorno natural como a las personas que dependían de él. Pero Codorniu fue más que un ingeniero de montes, fue un pedagogo incansable, han dicho que era un buen comunicador, era un maestro que compartió su sabiduría a través de sus conferencias, todas sus publicaciones. Nos han leído un libro que era muy poco conocido, uno de sus familiares, que subrayaban evidentemente la importancia de la reforestación en España. Sobre todo en aquella época, hoy también es importante. Él nos enseñó que los árboles, el monte y todo lo que es entorno, aves, insectos, que también era una persona que conocía perfectamente lo que era la biología, en este caso pues desde la especie de Bombus mori, que es lo que conocemos todos como los gusanos de seda, bueno, pues como elementos esenciales y que formaban entre todos ellos un conjunto armónico, en este caso que no solo beneficiaba al monte, sino además estamos hablando de la vida y sobre todo el espíritu humano, que hacía de que su legado, el legado de Ricardo Codorniu, pues como
entre comillas les decían el viejo cartagenero, pues se dedicó al medio ambiente y bueno, pues es una de las personas que más ha hecho por defender nuestros bosques, y nuestros bosques se defienden evidentemente pues haciendo las repoblaciones forestales que emprendió en su día. Datos que nos han dicho, que sí es cierto que fue fundador de la Sociedad Española de Amigos del Árbol en 1911, y bueno, y sobre todo la celebración en este caso anual de la fiesta del árbol, que también lo promovió, sobre todo en la regulación forestal y la protección ciudadana, de esta notable labor que hizo Ricardo Codorníu. Toda esa labor en favor de la naturaleza fue reconocida con valiosas condecoraciones como la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Cruz del Mérito Agrícola y la Encomienda de Alfonso XII. Estos honores son testimonios evidentes de la importancia de su contribución y de la gratitud de la sociedad por su incansable trabajo en la conservación de todo nuestro entorno natural. En nombre de la Ingeniería Forestal, en este caso yo en representación tengo el honor de representar al Colegio de Ingenieros Forestales a nivel nacional. Para nosotros es un honor estar aquí en este homenaje, y luego que aquí hay también personas muy ilustres, amigos evidentemente, con lo cual estamos en un día muy entrañable, y creo que los que tenemos la responsabilidad en nuestros colegios, la figura de Ricardo Codorníu para nosotros es no solo un honor, sino tenemos la obligación en este caso que las nuevas generaciones, no solo de forestales, sino a nivel nacional, sepan de las virtudes de este visionario y sobre todo lo que la sociedad le debe a una persona tan relevante como Ricardo Codorníu. Nada más, y que pasen ustedes un buen día. Gracias. El Ayuntamiento de Madrid en cedernos este sitio. El cedernos un sitio en el Retiro para hacer un acto es un tema muy complicado, muy difícil, porque sabéis que además de un jardín histórico y otra serie de cosas que tiene el Retiro, ahora mismo es patrimonio mundial. Bueno, lo hemos conseguido, hemos tardado en conseguirlo, pero lo hemos conseguido. Yo quería agradecer al Ayuntamiento de Madrid, no solo por cedernos este lugar, sino por haber colaborado. Ya se ha presentado Caridad, y os quería presentar a otro compañero, ingeniero de montes, que bueno, nos va a dirigir la palabra, y es el subdirector general de Conservación de Zonas Verdes de Arbolado Urbano, don Antonio Morcillo. Muy buenos días a todos, especialmente a la familia Codorníu y a todos los compañeros que nos hemos juntado hoy aquí. Lejos de recibir un agradecimiento, es al revés, es el Ayuntamiento de Madrid el que está agradecido a todos vosotros por haber acudido a este acto, y bueno, en mi nombre, en el nombre de Caridad Melgarejo, y también el de mi querido compañero Santiago Soria, que está recién jubilado, pero que hasta ayer era el subdirector general de Parques y Viveros, os damos las gracias por estar aquí. Verdaderamente yo no puedo superar las palabras que han dicho los compañeros que han intervenido antes, y por eso voy a hacer una intervención, espero que breve, que tiene que ver con un episodio muy concreto de la vida profesional de don Ricardo, que probablemente no sea conocida por muchos de vosotros, y que tiene que ver de alguna forma con la ciudad de Madrid y en un sentido un poco más amplio con la provincia de Madrid. Ricardo Codorníu fue el impulsor de las asambleas forestales. Asambleas forestales es lo que hoy en día podríamos llamar los congresos forestales, o los congresos que cualquier profesión celebra para poner en común conocimientos, compartir experiencias, etc. La primera de estas asambleas forestales se celebró en el año 1907 en San Lorenzo del Escorial, y consta que don Ricardo no pudo asistir porque él envió un telegrama a los organizadores de esa asamblea excusando su asistencia, dado que él tenía sus obligaciones profesionales en Murcia. Y el hecho de que los propios compañeros le respondieran a ese telegrama con una carta muy afectuosa en la que lamentaban de que no hubiera podido estar presente, significa mucho de cuál era la personalidad de don Ricardo y la ascendencia que tenía sobre todos los compañeros de profesión. La segunda asamblea, la del año siguiente, la del año 8, se celebró en Murcia, la siguiente, la del año 9, en Valencia, y por fin llegamos a la asamblea de 1910, que fue la más numerosa por celebrarse en Madrid, y que fue acogida además por el
entonces Ministerio de Fomento, que sería el equivalente hoy en día al Ministerio de Agricultura. En esta asamblea de 1910, don Ricardo tuvo una participación destacadísima. Dentro del escalafón, de los ingenieros de montes, en esa época él estaba ya en la situación más alta, era uno de los inspectores generales del cuerpo, y como digo, tuvo una participación bastante importante. De esa asamblea quedó escrito un pequeño opúsculo, un pequeño folleto, donde describe todos los trabajos que se llevaron a cabo en la misma. Era costumbre y tradición, además, que esas asambleas acabaran con una visita de campo, algo, por cierto, pues muy tradicional y muy típico de nuestra profesión. En este opúsculo, don Ricardo escribe un artículo en el que hace balance de las asambleas forestales anteriores, las 3 anteriores que se habían celebrado en los años 7, 8 y 9, y pone de manifiesto la importancia de este tipo de encuentros y que, bueno, manifiesta también la importancia de potenciarlos y de seguir realizándolos. Como digo, consta en este trabajo pues esas palabras de don Ricardo Codorníu. Se hizo una visita posterior de campo a la que don Ricardo no pudo asistir. Imagino, no lo sé, imagino que por obligaciones profesionales que le obligaron a volver a su ciudad. Pero permitidme que la relate brevemente porque él se arrepiente de no haber podido asistir a esta excursión y hace una visita individual al lugar donde se desarrolla la misma. En esos momentos, en la provincia de Madrid, en la cuenca alta del Lozoya, había un problema muy grande cuando se producían fenómenos atmosféricos como lluvias torrenciales, tormentas, etc. Eso se conocía como las turbias del Lozoya. Y esa situación, digamos, atmosférica generaba una erosión sobre el terreno y unos arrastres que llegaban a través del agua del Canal de Isabel II hasta la ciudad de Madrid. De modo que en estos días de tormentas o de fenómenos atmosféricos desfavorables en Madrid no se podía beber, porque el agua llegaba turbia, incluso hasta la propia ciudad. Don Ricardo Codorníu, digamos que debía ser un hombre extremadamente generoso y él, a uno de los compañeros, 15 años más joven, que era otro ingeniero de montes muy ilustre, que era Juan Ángel de Madariaga, le apadrinó de alguna forma profesionalmente. Entonces, don Juan Ángel de Madariaga hizo una serie de repoblaciones forestales en esta zona del Alto Lozoya, que fueron las que se fueron a visitar en esa excursión de 1910, que por cierto queda aquí también relatada. Y además permitidme una anécdota porque el ingeniero que condujo, digamos, esa excursión, que fue Pedro Ayerbe, describe aquí todo lo que se visitó durante esa excursión y acaba diciendo: antes de partir, se supone antes de partir de regreso a Madrid, firmamos el álbum de visitantes. Ese álbum de visitantes de 1910 es este que tengo yo aquí en mi mano. Y está firmado por todos los ingenieros que acudieron a esa visita de 1910 a la que don Ricardo no pudo asistir. Pero como digo, don Ricardo se arrepintió, se quedó con las ganas o pensaba que don Ángel de Madariaga, que haciendo pacto con los santos y con la ciencia, ha sabido obligar a la naturaleza a que improvise tanta maravilla. Ricardo Codorníu, 24 de junio de 1912. Y esto está firmado en Alcabenes de Abajuelo. Alcabenes de Abajuelo no es ningún municipio, no es ningún pueblo, es el paraje donde se situaba el problema de las turbias del Lozoya. Los alcabenes es una palabra que ya está en completo desuso, que significa algo así como barranco, como cárcava, como lugar donde se produce erosión. Y había un paraje en esa zona, que era el paraje de Abajuelo, donde se producían estos arrastres de forma notoria, ¿no? Y eran los alcabenes de Abajuelo, donde Ricardo Codorníu, en la Casa Forestal de Redubia, en Alpedrete de la Sierra, firmó en junio de 1912 en este cuaderno. Por cierto, que este cuaderno es especialmente valioso, y si a mí me dieran 1 millón de euros por él, lo vendía desde luego, pero bueno, no me desharía de él por nada del mundo, porque en este cuaderno, aparte de la firma de don Ricardo, están las firmas de otros ilustres ingenieros de montes que a los que pertenecemos a la profesión nos dejan con la boca abierta. Es decir, en este cuaderno está la firma de Ricardo Codorníu,
de Santiago Olazábal, de Joaquín Jiménez de Embún, de Octavio Lorrieta, de Ángel Vela de Medrano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un verdadero Dream Team de la profesión forestal encabezada por nuestro querido don Ricardo. Por mi parte, pues nada más. Quería comentar esta anécdota y salirme un poco de las magníficas intervenciones del resto de compañeros. Esta es una foto del diario ABC de mayo del 2010, de cuando se celebró la asamblea en el Ministerio de Fomento, donde creo que es fácil reconocer a don Ricardo por las luengas barbas blancas que gastaba y que figura aquí en el centro de la imagen. Me imagino que será una fotografía conocida por muchos de ustedes. Nada más, muchas gracias. Y a continuación agradecemos la presencia de don Santiago Saura, doctor ingeniero de montes, que aunque él dice que está jubilado, pues está muy en activo. Soria. Ah, perdón, he dicho Saura porque como hemos estado muy cerquita de Saura mucho tiempo, siempre se me va el apellido y empieza por ese además. Santiago Soria. Entonces, él dice que está jubilado, pero está muy en activo. Fue subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid y hoy nos acompaña y agradecemos su presencia. Adelante. Muchísimas gracias. Yo, evidentemente, no debería hablar, porque no soy nada más que ya un jubilado que trabajó durante unos años aquí en el Retiro, pero no hay nada más peligroso que ponerle un micrófono a un tonto. Entonces, al final, lo coges, quieras o no, ¿no? Bueno, después de las intervenciones que ha habido, pues es absolutamente imposible el referir a algo más interesante o más, realmente que resalte más la personalidad de don Ricardo, pero yo creo que hay que destacar, sobre todo, que era un gran ingeniero, pero era un gran ingeniero porque era un gran naturalista, y era un gran naturalista porque era un gran humanista, y eso es lo que estamos perdiendo. Entonces yo creo que esto, además de un homenaje, es una deuda. Tenemos una deuda con los anteriores, porque yo, ya como viejo que soy, tengo 7 hijos y 10 nietos, y siempre les digo que mal vamos si no superamos a los anteriores. Mal vamos. Yo sé que estoy poniendo una misión imposible, es imposible probablemente superar a don Ricardo, pero también mal vamos si no intentamos lo imposible. Mal vamos si no somos rebeldes contra la mediocridad en la que nos han metido, o en la que nos hemos metido, no vamos a echar la culpa a los demás, ¿no? Entonces yo creo que esto es una deuda con nuestros antecesores, con esta gente que eran absolutos humanistas, gente que sabían de todo, gente que eran humanistas y apóstoles, apóstoles del árbol, apóstoles de la religión, apóstoles de la humanidad, apóstoles de la caridad, apóstoles del bien hacer, apóstoles de lo que deberíamos ser todos, y desgraciadamente lo estamos perdiendo. O yo, quizá por viejo, creo que lo estamos perdiendo. Entonces yo, por supuesto, me uno a la felicitación a la familia por el antepasado, a todos los ingenieros por los ancestros científicos y humanos que hemos tenido, pero creo que eso debemos verlo como un reto. Es decir, tenemos que intentar, todos y cada uno, en cada una de nuestras actuaciones, al menos parecernos. Y si somos lo valientes que debemos ser, intentar superarlo, digo, aunque a veces sea imposible. Tengo el honor de decir que cuando fuimos a plantar, cuando hicimos una restauración de la estatua porque algún gracioso le rompió la nariz, que por cierto lo han vuelto a hacer y que habrá que pensar en algo para protegerla, pues quisimos resaltar ese acto y dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Y se decidió, primero, pues dentro, ya se ha dicho, él fue una persona que tenía una gran vocación educadora de la naturaleza. Bueno, pues vamos a hacer un homenaje con niños. Y vamos a aprovechar esto para que los niños conozcan a don Ricardo, conozcan a la apóstol del árbol y a través del árbol. Y segundo, vamos a hacerlo con algo pues que le recuerde, que sea una cosa que quede, ¿no? Como todo su trabajo, ya se ha dicho, fue en Murcia, hablando con Antonio López Lillo, pues decidimos que el árbol que podía ser más representativo de su zona era el Tetraquinius articulata. Como veis, es un árbol muy raro, que en Madrid no había prácticamente ninguno, quitándolos del botánico y alguno en fincas privadas, y que creemos que le representaba perfectamente. Como no estaba claro que ese árbol se nos diera bien aquí, pusimos excesiva espesura, además para que hubiera varios niños plantando. Ahora habrá que replantearse si quitamos o trasplantamos alguno. Quitar no, quizá trasplantar, no lo sé. Pero bueno, pues sí que tenemos la suerte de que le recordamos intentando restaurar su monumento,
y le recordamos con un árbol que pensamos que le define, en un acto que pensamos que le define, que fue un acto con niños, no con ingenieros, que también se ha dicho antes que él tenía en esa parte mentalidad infantil, y debemos tenerlas todos. Mal andamos también si no tenemos... Vamos terminando ya, porque si no estamos de pie y algunos somos mayores. Yo quería presentaros a otro compañero forestal, pues muy entrañable, que es José Ramón González Pan. José Ramón nos ha hecho un pequeño obsequio, no para todos, porque tiene sus limitaciones. Es unas hojas del Tetraclins articulata, de la Sabina de Cartagena, y las ha plastificado, y bueno, se los dará, pues no sé a cuánto llegaremos a darlos. De todas formas, te cedo el micrófono por si quieres decir alguna cosa. José Ramón. Os podéis arrepentir si me aprobéis. Yo solamente felicitar a Javier, porque hay gente que tiene una iniciativa, arranca, hoy estamos aquí gracias a vosotros, que habéis tenido la iniciativa de presentarnos a todos. Eso es un orgullo, descubrir que las necesidades siguen existiendo. A la familia un honor estar a vuestro lado, y me vais a permitir que hable con don Ricardo. ¿Cuántas de nosotros dentro de un siglo podemos presumir de tener una estatua en el Retiro, uno de los jardines más emblemáticos de Madrid? ¿Cuántas de las personas que lideraron el primer movimiento conservacionista realmente potente, fuerte, gigantesco, con unos valores extraordinarios, pueden presumir 100 años después? Don Ricardo, está aquí su familia, puede estar usted orgulloso de que ha hecho una labor extraordinaria. Ahora mismo este señor sería trending topic en nuestra sociedad. De hecho va a salir hoy en Twitter y va a salir en distintas redes sociales. Pero en su momento hubiese sido claramente trending topic de un movimiento que necesitamos cada vez más, como dice Santiago. Es un valor necesario en una sociedad en la que mucha gente dice que hay que hacer, pero muy poca gente hace. Y don Ricardo lo que hizo fue hacer. Y hacer fue construir, dejarnos una herencia. Hoy en día personas dicen que Sierra Espuña debe ser un parque nacional. Esto es la evidencia de que alguien que se enfrenta a la nada y trabaja, y que a lo mejor puede ser incluso considerado extraño, raro en su momento, nos deja un patrimonio que podemos estar orgullosos todos. Yo quería, en mi triple función de funcionario de vocal del Colegio de Ingenieros Forestales y de presidente, que se han equivocado mis compañeros en nombre de presidente de una asociación que se llama En el Medio, pues colaborar con Javier y con todos ustedes para hacerlo. No sé si va a haber para todos, pero lo que hemos hecho es algo para que quede en la memoria y en el recuerdo las cosas. Javier, te pongo que se lo des al Ayuntamiento de Madrid. Los demás tienen que ganárselo, ¿eh? ¿Cómo? A ver, ¿qué hacemos para ganarlo? Esto para que se lo des. Parte de la obra. Es decir, yo no estaría aquí, ni una buena parte de los que están, no estaríamos ninguno si no hubiera sido por él. O sea, somos descendientes de una persona que tuvo descendencia, que dejó huella en su descendencia. Yo recuerdo, yo soy bisnieto, soy de tercera generación, mi madre le tenía un gran recuerdo, y añadiré a las anécdotas que en la repoblación de las dunas de Guardamar la langosta se comía los pinitos, y entonces llevaba pavos para que se comieran las langostas. Usaba los pavos como insecticida, ¿no? Luego tiene otra estatua en Murcia. En Murcia hizo una campaña para que no cortaran el árbol de la Plaza de Santo Domingo, y está ahí con una niña que es mi tía Anita a los pies de la estatua, también hecha por suscripción popular. Entonces, simplemente agradecer en nombre de los descendientes el que se siga recordando a una persona de la que yo recuerdo. Realmente me llamo Ricardo por él, o sea que realmente en la familia mantenemos vivo el recuerdo, y nos alegra y agradecemos que los demás también lo hagan. Muchas gracias. Vamos a terminar el acto depositando una corona forestal en los pies de la estatua de don Ricardo. Esta corona forestal la ha hecho Carlos, su tataranieto, la mujer, bueno, da igual,
Entonces, te pido que acompañado de algún familiar más, la depositéis, y mientras tenemos un par de violinistas que van a interpretar pues, un tema musical. Muy bien. Sí, yo creo que lo depositáis ahí abajo. Espera un momento que va a tocar música. No, un momento. Aquí de las estufas y el dinero, que lo tenemos ahí un poco más adelante. Nos han traído unas plantitas, por si queréis coger algunas, el romero y alguna otra planta, lo tenéis ahí detrás del banco, por si queréis llevaros alguna planta. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 100 años. Sí. Vamos a tratar de hacernos una foto. Me pobló, pero no de sí, gracias. La de España. A ver, ya.